Bien, hermanos, quiero hoy compartir una implicación muy importante del que cita en Génesis 18:19. Quiero leer este pasaje. Dice así la palabra del Señor: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Y después hay un texto del versículo 23 al 33 que dice también de esta manera: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti es el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Amados hermanos, hablaremos en esta ocasión acerca del poder de la intercesión de una familia que está en el Señor. Y esa es una implicación importante. Y los padres sabemos más que ninguno qué importante es preocuparnos por nuestros hijos. Lo sabemos. Y por eso sabemos que la razón de esa preocupación es que el futuro de nuestros hijos es incierto, y que una muestra de nuestra preocupación por ellos es la intercesión con oraciones sinceras, oraciones constantes y persistentes a nuestro amado Señor, quien ha prometido dar su gracia y su espíritu a nosotros y a nuestros hijos. Por esta razón, hermanos, instruimos a nuestros hijos, y la oración se convierte parte esencial de la vida familiar piadosa. Por eso el texto que leímos: y yo sé que mandará a sus hijos. Y van acompañado de oraciones piadosas, de oraciones persistentes y de oraciones extensas. Vamos, hermanos, no podemos pasar la vida sin orar con y por nuestros hijos. No podemos pasar los años de la vida de nuestros hijos sin oración, sin presentarlos ante el Señor para que los bendiga con las gracias del Evangelio. Y no podemos tener a nuestros hijos tantos días y tantas horas a nuestro lado y suplir sus necesidades fisiológicas diarias y olvidarnos de sus almas que están necesitados del Evangelio. Así que debemos guiarlos, hermanos, con instrucciones cristianas acerca de la vida, y recordarles que la oración a nuestro Señor, al Señor de ellos, es vital para la vida espiritual en esta vida. Así que, amados hermanos, esta exhortación viene dirigida implícitamente, que aunque no lo vemos en el pasaje, lo vemos más adelante. Vemos cómo Abraham, lo que leímos, del versículo 23 en adelante, vimos cómo Abraham intercede por su sobrino Lot, intercede por aquellos que estaban en Sodoma. Esa es una parte esencial de la vida de los padres, de los familiares, orar por los nuestros.
Y es por supuesto que Abraham no solo recibió la promesa para un futuro prometedor, sino que recibió junto con estas promesas los medios para cultivar en él, para cultivar en su posteridad una vida más piadosa que refleje que realmente ellos estaban viviendo en esperanza. Así que sabes tú, hermano, que debes instruir a tus hijos en la palabra, pero muchas veces no lo haces. Y ahí está el detalle. Recuérdales entonces, hermano, con tu actitud y tu carácter frente a la oración, acerca de tus hijos, acerca de la oración. ¿Y sabes por qué? Porque tus hijos también ven. Lo escuchamos en la mañana. Escuchamos que deberíamos ser ejemplo para nuestros hijos. Y una de las cosas muy importantes es, sé ejemplo en la oración. Hazlo, sé ejemplo de la oración. Tus hijos ven tu devoción y sabemos que debemos hacerlo, pero quizás no sabemos cómo. Sabemos, hermanos, que la oración es esencial en la vida cristiana, pero tenemos temores, tenemos mucha pereza para enseñar a nuestros hijos. Estamos demasiado ocupados, estamos tan cansados, estamos tan preocupados por otras cosas que olvidamos de una de las cosas más esenciales en la vida de un cristiano: orar. Y yo te pregunto, ¿oras? Papá, mamá, ¿oras? Otra pregunta, ¿tus hijos ven tu devoción? ¿Tus hijos ven que oras? Por lo tanto, hermanos, los padres cristianos debemos instruir a nuestros hijos con oración y debemos recordar que es esencial estar orando y no solamente instruyéndolos con palabras, con la palabra del Señor. Son dos cosas muy importantes: instruirlos en la palabra, con la palabra, en la vida cristiana, en el camino. Como bien dice el texto, yo sé que mandará a sus hijos. Pero estamos por supuesto sabidos, hermanos, que esta es una tarea que implica otra cosa tan importante y necesaria y que a veces no hacemos: orar con nuestros hijos y por nuestros hijos. En primer lugar, entonces, ¿cuál es la razón por la que debemos hacerlo? Porque la oración constituye un medio por el cual tú y yo evangelizamos a nuestros hijos. Por supuesto. Si nosotros oramos por nuestros hijos, este es un medio por el cual evangelizamos a nuestros hijos. Evangelizar es un término, hermanos, meramente del Nuevo Testamento, que básicamente significa compartir a otro la buena nueva. Pero ¿cómo entonces los creyentes del Antiguo Testamento, cómo entonces Abraham, Jacob y todos los patriarcas, cómo evangelizaban a sus hijos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo lo hacían ellos? Y creo, hermanos, que la evangelización debe ser la actividad más orgánica, más natural en la vida de una familia. En nuestros tiempos pensamos que evangelizarse sería como salir a las calles y compartir la fe, compartir folletos en el trabajo. Pues claro que sí, eso implica evangelizar, pero notamos a lo largo, hermanos, de las Escrituras cómo nuestros antepasados de la fe lo hicieron. Pensemos un momento en la vida de Abraham. ¿Cómo pudo enseñar a Isaac a guardar el camino del Señor? ¿Cómo pudo Abraham enseñarle a Isaac que así debe ser guardado el camino del Señor? Pues vemos a Abraham en su confianza a Dios, en su obediencia cuando llevaba a Isaac al sacrificio, en la sumisión a la voluntad de Dios que conoció. ¿Cómo conoció Abraham la voluntad de Dios para él? Pues en su íntima comunión con Dios. Cuando iban hacia la montaña para entregar a su hijo en sacrificio, por supuesto que Abraham había hablado con Dios. Pensemos en los israelitas, en la cena de la Pascua, esa fiesta de Pascua que duraba 7 días. Recuerdan que ellos tomaban tiempo para responder a la pregunta de sus hijos, y era parte del ritual de la cena de la Pascua el día antes del día de reposo. La parte del ritual de la Pascua, sus hijos tenían el deber de preguntar: ¿qué es este rito que ustedes hacen? Esa era la pregunta que hacían. Éxodo capítulo 12, usted lo puede buscar.
Pero los hijos tenían que preguntar, mientras los padres comían hierbas amargas, partían el pan sin levadura, tomaban vino, mientras hacían ese ritual de la Pascua, los hijos tenían el deber de observar y preguntar: ¿qué es este rito de ustedes? Y los padres debían responder. Versículo 27, Éxodo 12, 27. Así respondía: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esa era la respuesta que sus padres debían explicarle. Por supuesto, es un resumen. Sus padres tenían que explicarle Salmo capítulo 113. Usted lo puede buscar. Salmo capítulo 114. Mientras cantaban, eran instruidos. Pero básicamente les decían: salimos de Egipto con poder y gloria, el Señor nos sacó y el Señor en su gracia pasó sobre nosotros su ira. El ángel de la muerte pasó sobre nosotros. Y era la respuesta que sus padres le debían dar. Pero por supuesto no tenía que ser una respuesta fría. Era una respuesta a sus oraciones, las respuestas a sus clamores. Y lo tenemos registrado en los salmos, Salmo 113, 114. Y estos salmos del 113 al 118 eran comúnmente los himnos que cantaban en la cena de la Pascua. Y los padres tenían el mandato de instruir a sus hijos en las cosas respecto de la fe, con cánticos, con salmos, con himnos, con oraciones, con instrucciones. Por eso, mis amados hermanos, lo vemos atrás, lo vemos en el Nuevo Testamento. Debemos orar por la salvación de nuestros hijos. Intercedamos por ellos. Abraham oró con oraciones intercesoras por su familia, por el justo Lot. Recuerda que la palabra del Señor le llama el justo Lot. ¿Qué estaba haciendo Lot allá? El Señor le llama, el mismo Señor, la palabra inspirada le llama el justo Lot. ¿Y saben por qué fue librado? El Señor en su soberanía lo había librado. Pero una vez más hemos entendido que la oración tiene poder. Y no teníamos miedo de decir eso. Ni siquiera es carismático. El Señor ha dicho que ese es el medio por el cual ha escuchado nuestras oraciones. Y debemos confiar plenamente en esa palabra que Él ha declarado para nosotros. El justo Lot fue salvado por las oraciones de su tío Abraham. Entonces, hermanos, debemos orar por nuestros hijos. ¿Recuerdan la historia en Lucas capítulo 18, no? Esa parábola del que habla y de la insistencia de orar. Aquella viuda insistente a este juez injusto. Y como ella, Abraham, parece que vemos ahí a Abraham también, ¿no? Señor, 50, ok, 50, 45, 40, 30, no, 10, Señor. Ya, permíteme, ser insistente. Como la viuda, y delante del juez injusto. Abraham no descansó hasta recibir una respuesta del Señor. Hijos, también hijos amados de todos nosotros, debemos orar por la confirmación de ustedes. Deben ustedes orar por su fe. Ustedes, hijos, voy a hablarles a ustedes, adolescentes, niños, hijos, ustedes que nos escuchan. No pueden permanecer neutrales. No pueden permanecer bajo la sombra de sus padres. Pregunten: papá, ¿por qué pasa esto? Papá, ¿por qué pasa aquello? Padres, si ustedes están orando por sus hijos, y como decía John Charles Ray, un hijo de oración es un hijo de oraciones respondidas. Oremos por nuestros hijos. Advertamos a nuestros hijos contra la mentalidad de vivir neutrales. Una mente neutral es presa fácil del enemigo. Así también una mente rebelde, hijos, son rebeldes. Ustedes son presa muy fácil de Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Así que, hijos adolescentes, a ustedes les hablo. No permanezcan neutrales, crean en Cristo. Vengan a Cristo pronto. Aférrense a su palabra y a su evangelio. Porque pueden ser presa fácil del enemigo. Y pueden ser atraídos y seducidos. Y en segundo lugar, hermanos, otra razón por la que la oración es importante
en esta tarea importante de mandar a nuestros hijos a que guarden el camino del Señor es porque la oración constituye una herramienta poderosa para instruirles en una fe experiencial, una fe viva, una fe que se vive. Debemos entonces orar, hermanos, para que ellos crezcan espiritualmente en la fe genuina hacia el Salvador. Debemos orar por nuestros hijos una y otra vez. Nuestros hijos deben saber que la oración constituye un medio por el cual ellos pueden crecer en su fe personal e íntima con su Señor. Y que no solo escuchen sobre Cristo, lo acabamos de cantar, quiero de Cristo más saber. Pero debemos orar para que eso que ellos cantan, porque cuántos himnos se saben, porque cuántos días, cuántos domingos les hemos levantado cada mañana, vamos a la iglesia, levántense, prepárense, y a veces todavía dormidos van a la iglesia. Cuánto sacrificio de los padres, con un solo propósito: quiero de Cristo más saber. Llévenlos a los pies de Cristo, que no solo escuchen sobre Cristo, que en verdad digan como el ciego: antes era ciego y ahora veo. Que nuestros hijos también vean a Cristo, que Cristo sea tan visible en nuestras vidas, que Cristo sea tan visible en nuestro hogar. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Esto es muy práctico y debemos entrenar a nuestros hijos en la oración. Papás, una tarea importante: entrenen a sus hijos en la oración. Quiero citar de nuevo a J.C. Ryle en esta frase. Dice así: la oración es el aliento mismo de la verdadera religión. Es la primera evidencia de que el hombre ha nacido de nuevo. Cuando Saulo recibió la salvación, él oraba. Hechos 9:11. Esa es una de las evidencias de que las personas verdaderamente han nacido de nuevo, de las primeras evidencias. Padre, mamá, ¿quieres saber si tu hijo es salvo? ¿Quieres saber y estar seguro de que tu hijo es salvo? Yo te pido una cosa: asegúrate de que tu hijo está orando, que tiene comunión con Dios. Asegúrense de que ellos oran. Ustedes, padres, asegúrense de ustedes enseñar a sus hijos. Pero yo quiero preguntar, ¿ustedes oran? Pero asegúrense también de que sus hijos oren. ¿Quieres que tus hijos sean prósperos espiritualmente? Oren. Tomen tiempo para rendirse a los pies de Cristo. Sean como George Mueller, que siendo conocido como el padre de huérfanos, no tenía otra arma poderosa, más poderosa que la oración. Hemos escuchado historias extraordinarias de este varón de oración. No tenía otra cosa más poderosa que la oración. No tengamos miedo, hermanos, de creer que Dios responde a nuestras oraciones cuando clamamos a Él día y noche. Seamos una denominación que nunca deje de orar, que juntos pasemos horas y horas y horas orando, así como María. ¿Cuál era la elección de María? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchísimas ocupaciones. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Saben cuál era la mejor parte de María? Estar a los pies de su Salvador. Seamos como María, la cual nunca nos ha de ser quitado. Estar con Cristo debe ser una de las experiencias más gloriosas de los cristianos. Tengamos en mente la imagen de una familia cristiana que ora. Usted puede poner ahí en su meta IA, en su teléfono, por favor, IA, dame una imagen de una familia que ora. Ponga eso en mente. No necesitas pedirle a la IA que te dé una imagen de una familia que ora. Tú sé esa familia que ora. Tomen tiempo para orar. Los mejores cristianos en la historia fueron hombres a quienes sus madres enseñaron la virtud de orar. Después fueron en la oración, directamente plenos en la oración. Ha habido mejores hombres. No hay denominación más gloriosa que pueda ser una denominación conocida porque ora mucho. Y en este punto, hermanos, algunos han argumentado que esta oración no está al alcance de los niños, que esta oración no está al alcance de los iletrados, ni de los que no conocen mucho la Biblia. Es que yo no oro porque como que no sé qué orar. Sin embargo, hermanos,
A diferencia de otras disciplinas, la oración solo requiere una cosa: una lengua. Todos tenemos una lengua. ¿Sí? La oración requiere de una cosa: una lengua. Una lengua para decirle al Señor cuál es la condición de mi alma. Así que nuestros hijos también pueden orar. Ellos pueden decirle: Señor, así está mi vida, así estoy yo. Mis amados hermanos, les solicito en el nombre de Cristo, entrenen a sus hijos en la oración. Si ustedes aman a sus hijos, háganlo pronto, porque van pronto a hablar con el mundo. Y el mundo, ustedes lo saben, el mundo es sagaz en su trato con los hombres. Nuestros hijos son presa fácil de la mentalidad del mundo. Y nunca podrían creer ellos, y podrían creer más bien ellos, que no necesitan de Dios. No es necesario tener comunión con Dios. Podrían pensar que orar es una de las cosas más anticuadas. Podría ser tu ejemplo de que la oración es una de las cosas más aburridas en la vida. Si tus hijos no te ven orar en casa, no esperes que ellos aprendan a orar en la iglesia. Comienza desde casa. Comienza a instruir a tus hijos en casa. Ora con ellos, ora por ellos. Por lo tanto, mi amado hermano, si tú amas a tus hijos, haz todo lo posible por no solamente orar por ellos, sino entrenarlos para que hagan de la oración un hábito, no solo del domingo, sino de todos los días. Háganlo, esforcémonos en el nombre de Cristo. Tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo que nos motiva para hacer lo que debemos hacer. Ahora la pregunta es, bueno, ya entendimos que debemos cumplir nuestro deber para instruir a nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Ya llevan algunas maneras de cómo usted puede instruir a sus hijos en la oración. Primero, muéstrales cómo comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos. Repite después de mí. Indique a sus hijos qué decir. Corríjalos con paciencia cuando se pierden en sus oraciones. Todos los papás sabemos que nuestros hijos comienzan orando bien, tranquilos. Después siguen orando por el perrito, por la mascota, por el pollito que murió hace algunos días. Eso me pasa muchas veces a mí. Oran por su hermano, por su hermano y por su otra vez hermano y le dan vueltas a esas oraciones. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Es parte es muy bonito. Me encanta escuchar a mis hijas orando, a mí, la más pequeña sobre todo. Pero es muy bonito, ¿verdad? Son etapas que no podemos perder, pero tenemos que ayudarles. Instruya a sus hijos sobre cómo debemos orar, corrigiéndolos cuando se pierden en sus oraciones. Anímenles a perseverar, no solamente a orar, sino a perseverar, a esperar respuestas de las oraciones, a velar en ellas, de tal manera que no solo eleven estas oraciones, sino que estén constantes, estén atentos acerca de cómo Dios está respondiendo las oraciones. Es muy importante, porque creo que nosotros los padres hemos perdido de vista algo muy importante respecto a la oración. Colosenses capítulo 4 versículo 2. Hace tiempo hablaba acerca de esto en nuestra iglesia local y hablaba de 3 puntos importantes, los cuales es la oración, y una oración eficiente, una oración eficaz. La primera es perseverando en la oración. La segunda es velando en ella. Y la tercera es con acciones de gracias. Muy sencillo, es un sermón muy orgánico, muy básico, muy práctico. Amados hermanos, enséñenle a sus hijos 3 cosas. Oren, perseveren orando. No pidan por hoy una cosa, mañana por otra, por otras. No, empiecen. Vamos a orar porque necesitamos este dinero para comprar este auto. Y necesitamos este auto porque es muy importante para la obra del Señor. Vamos a viajar y vamos a hacer misiones. Oren, hijos, conmigo. Segunda cosa, velando en ello. Originalmente el texto quiere decir estén atentos de cómo Dios está respondiendo a estas oraciones. Alguien que está velando es que está atento, cómo responde. Cuando un padre está velando por sus hijos enfermo en cama, pues por supuesto que está pendiente de que este niño tenga lo necesario. Amados hermanos, enséñale a sus hijos no solamente la virtud de orar, sino la virtud de esperar respuestas a sus oraciones. Y a veces los padres en eso patinamos, porque tal parece que le dejamos al Señor en el trono de la gracia un sinfín de oraciones, un costal de oraciones,
y nos vamos tranquilamente. A ver cuándo le responde, Señor. Pero nosotros debemos cultivar el hábito de orar y de esperar respuesta. Señor, sigo esperando que me bendiga. ¿Recuerdan la oración de Jacob? No me voy de aquí hasta que no me bendiga. Señor, bendíceme. Señor, bendice a mi familia. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga oración. Haga oración. Y la tercera cosa, con acciones de gracias. Con acciones de gracia. Sepan que no solo orar es pedir, pedir y pedir. Pues eso pasa con nosotros, eso pasa con todos los cristianos, es que pedimos y pedimos y pedimos. Una oración bien balanceada es una oración que también aprende a dar gracias a Dios. ¿Pero por qué debemos dar gracias a Dios? Precisamente porque estamos viendo que Dios está respondiendo a nuestras oraciones, ya sea afirmativamente, ya sea negativamente o... A veces no sabemos mucho. Espera. El Señor está obrando. Pero por eso debemos estar velando en la oración, perseverando en ella. Oremos y enseñemos a nuestros hijos en ello. Esperemos respuesta. Señor, llevo una semana orando por la salud de mi mamá. Te pido, Señor. Y el hijo está... ¿Recuerdan, hijos, lo que orábamos la semana pasada? Acerca de la salud de nuestro abuelito. ¿Recuerdan? ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Creo que el Señor ha respondido algo y está mejor. ¿Sí se dan cuenta? Gracias, Señor. ¿Y qué desborda de un corazón cuando ve respuestas a nuestras oraciones? Gratitud, por supuesto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has escuchado mi oración. Tu padre debes estar consciente de esto. Y díceselo a tu hijo. Enséñale que es necesario orar correctamente. Y la oración, hermanos, entonces es el primer paso espiritual que toman nuestros hijos. Y por lo tanto, pues es de suma importancia. Deben velar ustedes como padres que la oración sea un hábito diario en la vida de nuestros hijos. Siéntese, tome un tiempo con ellos. Ahora aprovéchelos cuando sean pequeños. Usted sabe que hay una edad apropiada para instruir a nuestros hijos. Los educamos, los instruimos y les decimos, siéntate, vamos a orar. Y nuestros hijos pequeños andan corriendo, inquietos. Y a veces es muy difícil tomar mucho tiempo para orar. Recomendamos a los padres que oren 5 minutos, 10 minutos. Canten muy poco, lean muy poco la palabra del Señor. No quieras aventarte un sermón. Los pastores tenemos ese problema, ¿verdad? Porque queremos aventarnos un sermón ahí con nuestros hijos. Estamos preparando el sermón del domingo, ¿verdad? Estamos haciendo nuestro bosquejo y podemos tener varias dificultades. Pero papá, el dirigir a nuestros hijos en la adoración privada los prepara para la adoración pública. Lo que escuchamos hace rato. Así que tómenlos todo un día, un momento. Hablen de la palabra del Señor, instrúyanlos. Yo sé que mandará a sus hijos. Yo sé que mandará a sus hijos a que guarden el camino del Señor. Que su adolescencia esté también vigilada por ustedes. ¿Tienen adolescentes? Qué difícil es tener adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes dicen que no. Pero los padres sí sabemos que difícil es tener adolescentes. Papá, una recomendación. No confíes demasiado en que tus hijos lo harán cuando ustedes se los piden que lo hagan en sus habitaciones. No lo hagas. Debes vigilar si verdaderamente lo hacen. Yo te pregunto, ¿entonces escuchas a tus hijos orar? ¿Sabes cómo oran? Si no es así, no los pierdas, por favor, papá. No los pierdas. Ora con ellos. Porque como dije hace un momento, la oración es uno de los primeros pasos de la vida espiritual. Y si no están orando, los estás perdiendo. Y debemos tener mucho temor de esto. Es tu responsabilidad, papá, entrenarlos para ser hombres y mujeres de oración. Quienes tuvimos una infancia y una niñez en la fe cristiana, tenemos recuerdos que se han quedado grabados en nuestra mente y muchos de nosotros lo sabemos y que serán imborrables. Hay algunas cosas que, por supuesto, la mayoría hemos olvidado, pero extraordinariamente, tal vez más de uno se va a identificar conmigo, ese es mi caso.
Los recuerdos que se preservan más frescos en mi mente son aquellos momentos de oración y de adoración privada junto a mis padres. Y si fueron pocos, pero los recuerdo, hermanos. Recuerdo aquellos retiros de oración en donde mis padres oraban junto a otros hermanos. Recuerdo cuando nos decían: a ver, papá, siéntense con sus hijos, y los hijos también oran, después el hermano, después el hermano, después la hermana. Y precisamente eso hablábamos hace unos días con mis padres, y le digo: recuerdo muy fresco eso, no sé por qué lo tengo como si fuera ayer. Inclusive recuerdo aún los lugares y algunos detalles. Extraordinario. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Sí? Yo también lo recuerdo muy bien. Deja huella en tus hijos con la oración, y serán hombres de oración. Papá, esta promesa profética del Señor, donde Él declara que sabe que Abraham y los de la fe, cuando dice mandará a sus hijos a que guarden el camino del Señor, es para nosotros, por supuesto. No deje entonces que pase más tiempo sin instruirles en las devociones diarias como lo es la oración. Invirtamos tiempo, invirtamos sacrificio de amor. Si vienes cansado cada día del trabajo y lo único que tú y yo queremos a veces es dormir, y si no sabes cómo empezar ahora tú que eres un papá nuevo en la fe, y si tienes muchos conflictos con tu cónyuge por el liderazgo, porque pasa que cuando quieres comenzar a orar o unas horas antes de orar hubo una discusión entre papás, no les pasa, nada más les pasa a los de Jalpan. Perdón, hermanos de Jalpan. Tampoco les pasa, nada más entonces al pastor. Pero unos minutos antes de orar y tienes complicaciones, tienes dificultades. ¿Y cuál es la tentación de los padres? Sobre todo nosotros los varones, ¿no? Me encierro y me quedo callado, estoy enojado. A veces pasa eso, mis amados hermanos. No sabes cómo empezar, tienes conflictos con tu cónyuge por el liderazgo, porque tu cónyuge sabe más de la Biblia, tal vez. Te pido, amado hermano, acércate a tus pastores. Te aseguro que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarte. Pero sobre todas las cosas, ten la firme disposición de comenzar pronto. Otra vez, papá, si no estás dirigiendo a tus hijos en la devoción diaria, ten la firme devoción de comenzar pronto. Comienza por tus hijos a entrenarlos para la oración, para que guarden el camino del Señor. Y la tercera cosa, porque la oración constituye entonces, amados hermanos, un medio por el cual descansamos en la promesa del Espíritu Santo para nuestra posteridad. Entonces, la exhortación es muy sencilla, muy básica. Nuestra exhortación es a nosotros los padres a orar no solamente por la salvación de nuestros hijos. Aquí hay otra implicación. Papá, ora por tu propia salvación. Ora por tu propia salvación para que estés seguro de que seas creyente y de que lo que estás enseñando a tus hijos es el camino de la verdad. Asegura tu corazón en Cristo. Haz de Cristo tu fortaleza. Haz de Cristo tu pronto auxilio en las tribulaciones. Sé como el carcelero que creyó, él y su familia, que como Lidia, que habló a los suyos, y después que recibieron la gracia de oír y de creer en el Señor, Lidia fue a los suyos y les instruyó en el Evangelio. Sé como la mujer samaritana. Ve y deja lo que haces y toma tiempo para decirle a los tuyos y para ti mismo, para asegurarte en Cristo. Pide a Cristo por tu alma, para que no claudiques, no te desalientes, papá, que puedas soportar estas leves tribulaciones momentáneas. Y no lo olvides, que estas leves tribulaciones momentáneas tienen un eterno peso de gloria. Todos los padres tenemos tribulaciones. Todos luchamos
con nosotros mismos. Así que, mis amados hermanos, despojémonos del viejo hombre y revistámonos diariamente de las virtudes gloriosas del Evangelio. Asegúrate, Padre, de que tú eres un creyente para poder instruirlos a tus hijos en el Evangelio. Ora por ti, ora por tu salvación, ora por tu fe, ora por la estabilidad de tu fe. Y la última cosa, ora por la salvación de tus hijos, porque la promesa es para nosotros, ¿recuerdan lo que dice Hechos? Y la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Ahí es donde nosotros decimos que somos pedobautistas, ¿verdad? Porque la gracia del Evangelio, porque la promesa del Evangelio nos recuerda que el Señor puede tener misericordia en su pacto para nosotros y para nuestros hijos. Que aquellos, dice el texto, para que la salvación es para nosotros, para nuestros hijos. La promesa, ¿qué promesa? ¿A qué promesa se refiere? A la promesa de la venida del Espíritu Santo, porque ¿acaso no era el acontecimiento que estaba allí? La promesa es para ustedes y la promesa es para nuestros hijos. Mi amado hermano, no subestimes a tus hijos, porque posiblemente el Señor en su Espíritu Santo está trabajando poderosamente en la vida de tus hijos. Muchas veces mis hijos me han sorprendido de que el Espíritu Santo está obrando desde más tan pequeños. A veces un abrazo, a veces un consuelo, me recuerda que la promesa es para mí y para mis hijos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta ese abrazo de tus hijos? Esas palabras de ánimo. ¿Te levantas el domingo y no quieres ir a la iglesia y tu hijo está listo para la iglesia? ¿Acaso no el Espíritu Santo está usándolo? Porque la promesa es para ti, para tus hijos. No subestimemos la gracia del don del Espíritu Santo, que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere, y los usa para su gloria, mis amados hermanos. Así que oremos por la salvación de sus hijos, oremos por la salvación de los nuestros, oremos para que Dios preserve su pacto y para nuestros hijos, que vivamos una fe salvífica genuina, que vivamos una fe persistente en el Salvador, de tal manera que, como dice el salmista, no solamente que lo sepamos nosotros, sino para que lo sepa la generación venidera. Nuestra meta es dejar huella. Nosotros vamos al cielo, vamos al camino, vamos a la eternidad, pero nuestra meta es que nuestros hijos sigan el camino del Señor, guarden el camino del Señor. Entonces así vamos a procurar entrenar a nuestros hijos en la virtud de la oración. Usted no tendrá culpa si usted, enseñándole perseverantemente en la oración a sus hijos, ellos no oran. Sin embargo, debemos tener algo en claro. Es muy importante. Tomen esto en claro. Nuestro deber y nuestra responsabilidad y la exhortación para nosotros es instruirlos en el camino del Señor y en las oraciones. Muy importante. Pero esto no garantiza el éxito. Esto no garantiza el éxito. Dios es el Rey y sabemos que obedecer a la voluntad de Dios hay mucha bendición. Pero la salvación es un mérito que no gana ningún esfuerzo. Tómalo en cuenta. Ora con tus hijos, ora por tus hijos. Pero esto no es un mérito para decir: Señor, yo oré, yo estuve instruyendo, yo hice esto, yo hice aquello. Mi amado hermano, una y otra vez, no confíes en lo que tú haces por tus hijos. Confía en lo que Dios ha prometido para tus hijos. Confiemos, no te confíes. Si estás haciendo lo que debes hacer como un cristiano, ellos todavía no son salvos. Confía en el propósito de Dios para los hijos del pacto. Yo sé que mandará a sus hijos a que guarden el camino del Señor. No dejes de orar, no dejes de perseverar en la oración. Mantente atento de cómo Dios está respondiendo a tus oraciones y da gracias a Dios por lo que está haciendo. Dios, hermanos, diseñó el matrimonio y la familia como parte de su plan redentor, y Dios quiere no solamente salvar individuos. Esa es una lucha que tenemos muchas veces. Amados hermanos,
queremos recordarles y exhortarles. Dios está interesado no solamente en salvar individuos. Dios ha diseñado su salvación para que la promesa no solamente sea para nosotros, sino también para nuestros hijos. Es la razón por la que insistimos una y otra vez en instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Porque entonces en vano estaríamos labrando la tierra si no labramos con esperanza. Labramos, trabajamos y nos esforzamos con esperanza. Su pacto está diseñado de tal manera que inclusive en la señal y signo del bautismo nuestros hijos sean incluidos dentro del pacto para que las familias guarden el camino del Señor. Recuerde que la declaración fue: yo sé que Él mandará a sus hijos, Abraham, a que guarden el camino del Señor. Era una profecía gloriosa, una profecía del pacto, donde el padre de la fe, a saber Abraham, podría labrar, trabajar, instruir a sus hijos con esperanza, con la promesa del Señor. Y en su simiente serían benditas todas, otra vez, todas las familias de la tierra. Para que las familias vivan en Él, sean benditos. Bendito nuestro Salvador, que no se le escapó de las manos, no solamente el darnos su salvación, que diseñó también su gracia redentora para nosotros y para los nuestros. Y que nos ha dejado medios, no solamente para la salvación, sino medios de gracia para ver que su propósito se cumpla en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestras casas, lo cual uno de ellos es la oración. Por eso, hermanos, amados, les animo a orar a que el Señor se acuerde de su pacto que hizo con nosotros, que derramaría su espíritu sobre nosotros, sobre nuestros hijos, para que seamos suyos. Amados hermanos, cada vez que recordemos estos textos, recordemos una cosa: labremos nuestras tierras, enseñemos a nuestros hijos, démosle ejemplo de una fe que se vive, una fe experiencial, porque nosotros tenemos esperanza, hermanos, tenemos esperanza de que estamos trabajando, de que estemos instruyendo a nuestros hijos, con la esperanza de que nosotros vamos a estar en la vida eterna, en Cristo Jesús, que, como dice el texto, Él me llevará aún más allá de la muerte. Pero tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo. Porque si no edificas sobre la roca que es Cristo, en vano trabajas. Está por demás que trabajes de sol a sol. Estoy parafraseando el texto. Está por demás que trabajes de sol a sol para darles el bien de este mundo, para darles la mejor educación, para darles el mejor vestido, para darles la mejor comida, para darles lo necesario, porque tú y yo no tuvimos aquello que ahora podemos darle. Pero está por demás hacerlo si descuidas sus almas. Está por demás hacerlo. Padre, papá, mamá, comienza pronto, entrénalos en la oración. Ora por ellos, ora con ellos y ora con esperanza de que Dios hará que nosotros y nuestros hijos guardemos el camino del Señor como lo ha prometido. Pues como bien decimos, no trabajamos en vano. ¿Lo crees? Oramos entonces. Oremos. Señor Padre, tenemos una promesa clara y expresa en tu palabra. No trabajamos en vano. Porque todo lo que el hombre en esta vida sembrare, eso cosechará. Oh Señor, ten compasión de nosotros, Señor. Acuérdate de la promesa que hiciste para con nosotros, que en tu simiente, que en Cristo Jesús, derramarías tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre nuestros hijos, para que seamos tuyos, para que nos lleves a la eternidad, garantía de la vida eterna. Así que padres, ayúdanos a ser padres que enseñen a sus hijos no solamente las virtudes de la vida cristiana para hacer, sino también las virtudes de la oración. Una oración viva, una oración eficaz. Que tu palabra nos dirija, Señor.
Recuérdanos cuán importante es vivir para ello. Y perdónanos, Señor, si acaso nos hemos dado cuenta que hemos sido padres negligentes. Recuérdanos, Señor, que nuestras oraciones no son de balde. No oramos en vano, Señor, no oramos en vano. Pero si queremos balancear nuestras vidas a través de Cristo, oramos por ellos, por nuestros hijos, por la descendencia que ha de venir, para que guarden el camino que tú has prometido. Intercedemos por ellos y ayúdanos a orar con ellos, enseñarles cómo debemos hacerlo. Acuérdate de tu pacto, Señor. Acuérdate de la promesa que has hecho para nosotros y para los nuestros. Aquellos hijos que están aquí, los bebés, los adolescentes, los jóvenes y los que están por nacer, acuérdate de tu pacto, Señor. Ten compasión de nosotros. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén.